Gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Dios tiene preparado algo especial que escucharemos a continuación por el pastor Francisco Concul. Prepárate y disfruta de la palabra de Dios. Bienvenidos a un nuevo estudio acerca del mensaje de Dios a través de sus siervos los profetas. Y hoy estaremos terminando Malaquías, el profeta Malaquías, y a la vez contarles de que estamos terminando los estudios de esta serie para este año. Sin embargo, si Dios nos concede la vida, el próximo año reiniciaremos con estos estudios con otro libro profético. Así que quisiera pedirles a todos que abran sus Biblias en Malaquías capítulo 3 del verso 13 hasta el final del libro. Estamos listos para iniciar. No olvidemos que este libro, la manera en que está organizado, es a través de preguntas. Dios hace preguntas, Dios cuestiona al pueblo. Dios le está preguntando al pueblo, pero no es porque desconozca, sino porque sabe la situación y quiere llevar al pueblo a un arrepentimiento. Sin embargo, el pueblo veremos que no se arrepiente y más vemos como que el cinismo que hay en el pueblo cada vez se acrecienta. Dicen los versículos 13 en adelante: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Vean aquí el cinismo que hay ya en el pueblo. En un pueblo, Dios les dice: miren, ustedes han hablado cosas muy duras contra mí. Y el pueblo dice: pero ¿y en qué hemos hablado duro contra ti? Y es que el pueblo estaba diciendo: ¿de qué aprovecha servir a Dios? Es vano o es vacío, no se alcanza nada, no obtenemos nada. Ellos habían llegado con su cinismo en el versículo 15 a decir: vean los malos, vean los soberbios, ellos cómo prosperan. Y es que el pueblo en su cinismo había llegado a unos niveles muy peligrosos. Considerar que la religión, o que no utilicemos la palabra religión porque a veces tiene una mala connotación para nosotros, pero ellos habían pensado que la relación con Dios, escúchelo bien, la relación con Dios es como una negociación o una transacción. Señor, yo te voy a adorar, pero tú me tienes que bendecir. Señor, yo te voy a ofrecer sacrificios, pero tú me tienes que prosperar. Y vemos que hay muchas corrientes hoy día en la iglesia que se manejan de esa manera. Y lo sabemos, ahí está. Ríndele al Señor y dale tanto porque el Señor te va a devolver. Decreta tal cosa, declara tal cosa, y Dios estará comprometido a dártelo, ¿verdad? Qué lejos estamos. Y escúchelo bien, así como Dios está diciendo acá, estos son cínicos. No podemos decirlo de otra manera. Hoy los que proclaman esa enseñanza son cínicos. Consideran que Dios es alguien que está obligado a cumplir con cada uno de sus caprichos, y no es así. No es así. Verso 16. Esto también es interesante. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento siempre está esa figura del remanente. De hecho, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento pareciera que los fieles son muy pocos. La mayoría son gente que habla, que dice, pero en realidad el remanente de fieles al Señor son muy pocos. Y tienen que ver con aquellos que en su manera de caminar temen a Dios, en su manera de caminar.
honran el nombre de Dios con su vida y con su testimonio. Vean el verso 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Está hablando del día del juicio. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Vemos que ese remanente se caracteriza porque teme a Jehová y porque honra el nombre del Señor. Y el Señor dice, oh, qué especial. Este grupo es mi especial tesoro. Este grupo y especial tesoro era el fin del Señor en Éxodo. ¿Se recuerdan? Ustedes me serán mi especial tesoro, un reino de sacerdotes que serán de testimonio para todo el mundo, y este remanente está cumpliendo con el propósito de Dios para el pueblo. Y yo los perdonaré y los trataré como un hijo. Y delante de mí escriban sus nombres en un libro donde los tendré presente. Se hará memoria de ellos. Y está hablando del día del juicio. Ese día, cuando hablan los profetas, el día de Jehová, o ese día, está hablando del día del juicio. Y se recuerdan cuál era el cinismo de los malvados. Pues Dios no hace nada. Los soberbios prosperan. Los orgullosos prosperan. Los malvados les va bien. Hasta desafían a Dios y Dios no les hace nada. Vean cuál era la forma en que ellos pensaban. Pero en el capítulo 4 está el día de Jehová, y es la respuesta para ese cinismo. Porque dice en el verso 1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Consideren esto, consideren que los orgullosos, aquellos que por ejemplo prosperan a través de negocios fraudulentos, a través de estrategias o métodos que no cumplen con la ley, que se desvirtúan y van por lo inmoral. Y algunos dicen, miren, qué pilas, de cómo ha crecido. Aquellos que están fuera del marco de la ley. Y dicen, miren cómo ha prosperado. Dios dice, cuidado, cuando llegue mi día, dice el Señor, yo los destruiré con un fuego que será un fuego abrasador, que no les dejará ni raíz ni rama. Pero vean qué interesante es esto, porque el juicio de Dios ha llegado en la historia, pero habrá un juicio final. Va la historia y Dios trae un día de juicio, y va la historia otro día de juicio, va la historia otro día de juicio, y llegará el día final, donde será el gran juicio. Sin embargo, el gran juicio representa el día más oscuro para los malvados, pero representa el día que más luz habrá para los justos. Ahora recordamos a aquellos que temen al Señor, ese remanente, ese grupo pequeño que buscaba que el nombre del Señor fuera honrado. Aquellos que temían al Señor, dice en el verso 2 del capítulo 4, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Es interesante esto, dice que el sol de justicia es una figura propia solo de Malaquías, principalmente, aunque hay un eco, lógicamente, la frase es de Malaquías, pero hay un eco de los profetas como Isaías y Jeremías. Sin embargo, aquí está hablando de una figura mesiánica. Vendrá el Mesías que traerá paz y justicia, que traerá sanidad,
En ese tiempo el sol era representado con alas. Y por eso dice, y en sus alas traerá sanidad, salvación. Y habrá tanta alegría que es como cuando se abre el lugar donde están encerrados los becerros y el becerro sale saltando de alegría. Esa es la figura que está acá. Pero vean el día de hoy pareciera que los malvados están hasta arriba y los buenos están a los pies de los malos. Y los malvados humillan en muchas ocasiones a los que temen al Señor. Pero ese día la tortilla se dará vuelta. Dice el verso 3, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día que yo actúe, otra vez, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué hacer ante esta inminente realidad? Ese día llegará, ese día sí o sí llegará. ¿Cuál debe ser la actitud del pueblo? ¿Cuál debiera ser nuestra actitud? ¿Cómo deberíamos nosotros reaccionar a este mensaje? El versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Por un lado debemos recordar, no solamente el acordarse, sino el vivir, el obedecer los mandamientos de Dios. Moisés se representaba a la ley, Elías representa a los profetas, la ley y los profetas. Nosotros debemos tener en cuenta toda la palabra de Dios. Y mientras Moisés nos da la ley, Elías, no olvidemos que Elías luchó y fue el campeón contra la apostasía. Por un lado debemos guardar la palabra del Señor, por otro lado debemos rechazar toda apostasía, toda falsa doctrina. Es lo que les mencionaba hace un momento, cuántos mensajeros hay que se levantan y dicen, declara, decreta, Dios tiene tantas cosas solo buenas para ti. Elías luchó contra la apostasía. Y Moisés nos dio la ley de Dios. Por eso nuestra reacción debiera ser guardar la palabra del Señor. En este tiempo de pandemia, la pandemia, no sabemos si lo peor ya pasó o lo peor está por venir. Sin embargo, cuando vemos ese gran día, podemos afirmar, para los soberbios, lo peor aún está por venir. Para los justos, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. ¿Cómo debemos actuar? Obedecer la ley de Dios y también luchar contra la apostasía. Dejar la pereza espiritual, dejar la falta de compromiso. Eso debemos hacer. Y dice que Elías, en el verso 6, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y Elías vino, tal como lo vemos en el capítulo 3, verso 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. He aquí. Y en el verso 5 del capítulo 4 dice, he aquí, se refiere a la misma persona. Y sabemos que se cumplió en Juan el Bautista. Aproximadamente 4 siglos antes, Malaquías estaba hablando de Juan el Bautista, que sería quien prepararía el camino para el mensajero, para el Mesías, para el sol de justicia, quien en sus alas traerá salvación. La palabra del Señor se ha cumplido. Y déjenme decirles que se terminará cumpliendo todo, porque es palabra de Dios. Sin lugar a dudas, el profeta Malaquías nos desafía a acercarnos a Dios cuando vemos que aquel día se acerca. Mis queridos hermanos y amigos, ustedes que siguen este estudio, Dios los bendiga, Dios les dé ánimo
y de parte de Iglesia Nazaret Sur, un fuerte abrazo.